Buenas, profe y compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre lo que son equilibrios de fases. Los integrantes son Oscar Soto, Yamil Estrada, Mariana Murillo y yo, Justin Rodríguez. Para comenzar, yo voy a hablar sobre un ejemplo de equilibrio líquido-vapor en una montaña. El ejemplo va en relación porque entre mayor sea la altitud, menor temperatura se necesita para hervir el agua. Aquí yo puse dos ejemplos, en este caso el Monte Everest y el Pico Pike. En este caso podemos ver que como el Monte Everest es el más alto, tiene una temperatura para hervir el agua menor, y en el caso del Monte Pike necesita una temperatura mayor al tener una altitud un poco menor. Para resolver esto, voy a mencionar lo que dice el concepto de punto de ebullición, el cual nos dice que es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Con esto nosotros podemos analizar que esto depende de las presiones. Y si recordamos, entre más alto uno se encuentre, menor presión va a haber. Por lo cual en el Monte Everest, bueno, si nosotros estuviéramos en el Monte Everest, eh, como estamos muy altos, vamos a tener menos presión, por lo cual vamos a necesitar menos temperatura para poder hervir el agua. En el caso del Pico Pike, como es una altitud un poco menor, va a tener más presión, por lo cual va a necesitar más temperatura. Bueno, yo les voy a hablar sobre un ejemplo de equilibrio sólido-líquido, en este caso hielo y agua, el cual permite que el patinaje sobre hielo sea posible. Bueno, primero que todo, los diagramas de fases permiten predecir los cambios tanto en el punto de fusión como en el punto de ebullición de una sustancia, y esto debido a la presión externa. Entonces, analizando este equilibrio y observando el diagrama de fases del agua, podemos ver la pendiente negativa de la curva sólido-líquido, que es esta que está aquí, la cual significa que el punto de fusión del hielo va a disminuir si se aumenta la presión externa que se ejerce. Entonces, ahora sí, tomando como ejemplo el patinaje sobre hielo, si una persona de aproximadamente 59 kilogramos ejerce una presión de 500 atmósferas sobre el hielo, esto va a equivaler a una disminución del punto de fusión del hielo a menos 3,7 grados. Entonces, esto va a generar que el hielo bajo los patines se funda a temperaturas menores de 0 grados. Bueno, esto va a formar una película de agua entre los patines y el hielo, que va a funcionar como lubricante y que permite que el patinador se mueva sobre el hielo. Además, otra causa es que la fricción entre las cuchillas y el hielo causa la fusión del hielo. Y esto daría explicación a por qué es posible patinar en espacios libres, ya sea lagos congelados, como por ejemplo, donde la temperatura es menor a los menos 20 grados. Un ejemplo de equilibrio sólido-vapor es el proceso de liofilización. Esta es una técnica de conservación que se basa en la eliminación del agua del alimento mediante sublimación sin pasar por el estado líquido. Esta técnica ocurre en tres etapas. La primera etapa sería en la que se congela el alimento a bajas temperaturas, entre aproximadamente menos 50 grados Celsius y menos 80 grados Celsius, de una forma rápida para que el tamaño de los cristales del hielo sean pequeños y no provoquen rupturas a nivel celular. En segundo lugar, se aplica un vacío, es decir, que se disminuye la presión para que el agua congelada se evapore sin pasar previamente por el estado líquido. Como ya sabemos, este proceso se llama sublimación. Y finalmente se aplica calor al producto congelado y se condensa para convertirlo de nuevo en sólido. Aquí podemos ver su diagrama. Podemos ver que pasa directamente a un punto de sublimación. Y aquí este sería el equipo utilizado para la liofilización. Muy bien, equilibrios de fases en los fluidos de petróleo. En sí existen diversos fluidos de petróleo conocidos, como por ejemplo crudos ligeros, crudos intermedios, petróleos pesados, entre otros, que en sí son mezclas complejas, que son formados en sí por hidrocarburos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Que estos durante su producción y transporte o procesamiento pueden experimentar algún cambio de fase. Esto puede ser alguna evaporación, alguna condensación retrógrada, alguna formación de sólido e incluso una deposición que se puede manifestar esta deposición como una separación de sólidos cristalinos. Entonces, por ejemplo, en este diagrama de fases, que es un ejemplo de un fluido de petróleo, que está recopilando información respecto a la tabla número 2, para una empresa puede ser de interés tener este conocimiento sobre estos datos de comportamiento de las fases de la sustancia con la cual ellos están tratando, y así, por ejemplo, ajustar esas variables, que son presión o temperatura, que las ajusten de una manera ideal para ellos, y así llegar a un cambio de fase, un equilibrio que ellos tengan en interés, y de esta manera que se alineen con la etapa de procesamiento del fluido de petróleo que ellos tienen planeado por parte
de ellos. Entonces, esto contribuye, digamos, estos datos a diseñar una ruta más económica para la producción, el transporte e inclusive proyectos de refinamiento para el fluido de petróleo con el cual ellos están tratando. Muchas gracias.